El joven rico. Lucas 18, del 18 al 30. Bueno. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En primer lugar, Jesús, en el versículo 19, le enseña que solo Dios es bueno. Ahora, generalmente cuando nosotros queremos pedir algo, usamos palabras lisonjeras. El Señor sutilmente nos enseña verdades. Cuando Él le dice: Maestro bueno, y Dios le enseña, el Señor le enseña que solamente Dios es bueno, nadie más. En segundo lugar, en el versículo 20 nos habla sobre los mandamientos. Dice: los mandamientos sabes. Lo más importante que saber es obedecer. Generalmente los mandamientos de Dios los cumplimos a media. Dice: no adulterarás, es el séptimo mandamiento. Creemos que solo es no tener intimidad, pero el Señor va más allá. En Mateo 15, 19 dice que del corazón salen todas las cosas malas. Sale el adulterio, el robo, un montón de cosas feas. Y en Mateo 5, 29 dice que el que mira para codiciarla nomás ya adulteró en su corazón. Cristo no condena un repentino pensamiento que Satanás pudiera poner en la mente de una persona. Más bien es un mal pensamiento o deseo acompañado por la aprobación humana. La mujer creyente debe procurar no vestirse de manera que atraiga la atención a su cuerpo, provocando de ese modo la tentación en los hombres y estimulando la lujuria. Vestirse sin modestia es pecado. Primera de Pedro 3, 2, 3 y Primera de Timoteo 2, 9. Ahora, no matarás. El Nuevo Testamento condena no solo el homicidio, sino también el odio que impulsa a una persona a desear la muerte de otra. Y cualquier otra acción o influencia impía que causa la muerte espiritual de otra persona. Podemos matarlo espiritualmente a una persona. No hurtarás, dice. Este mandamiento prohíbe robar dinero o cualquier cosa que pertenezca a otro. El quedarse con el vuelto de más, el quedarse con algo prestado y no devolver, sea ropa, libros, etc. Este mandamiento exige honradez en todas las relaciones humanas. Después dice: no dirás falso testimonio. Es el 9º mandamiento. Ninguno debe dar falso testimonio sobre el carácter o las acciones de nadie. Se debe hablar de todas las personas imparcial y justa. Se aplica a la mentira en general.
tenemos bases bíblicas para decir, ¿no es cierto? Las mentiras también. Muchas veces nosotros agrandamos o achicamos. Y ahí estamos mintiendo. Yo aprendí eso. Nos había enseñado. Yo había aprendido eso de que muchas veces nosotros decimos así, no, pero no. Que yo no mentí, sí, pero agrandaste las cosas. Y eso ya es mentir. Dijiste, no, pero sí fue algo muy pequeño lo que yo dije. Yo no mentí, sino que le quitaste el valor a veces de la mentira, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre, te dijo el Señor. Este mandamiento incluye todas las acciones necesarias de atención, apoyo material, respeto y obediencia a los padres. Efesios 6, 1 al 3 y Colosenses 3, 20. Entonces, muchas veces uno dice, no, pero yo tengo que esta plata es para la iglesia, porque sí, tengo que poner mi ofrenda, mi diezmo, mi ofrenda, y no le puedo ayudar a mi papá, a mis padres, porque tengo que poner, yo tengo que cumplir con mi diezmo. Y Dios, el Señor mismo ha dicho de que ustedes siguen los mandamientos de hombres, dice, no hacen lo que mi Padre les manda que hagan, dice, ¿no? Dice, porque dicen, esto es Corbán, dice, esto yo no te lo puedo dar porque esto es para el Señor. Y ahí no estamos honrando a nuestros padres, porque tenemos que prestarle a nuestros padres la atención necesaria y también el apoyo material. Hoy quiero compartir con todos este devocional basado en Mateo 19, 16 al 30. Lleva por título El joven rico, pero yo le puse un título que dice Momento de decisión. Siguiendo con este pasaje sobre el joven rico, encontramos tantas enseñanzas de nuestro Señor en los evangelios sinópticos. Mateo escuchó y agregó el amar al prójimo. Hasta aquí el Señor lo va llevando o confrontando con una verdad absoluta, que el primer mandamiento es el más importante, y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. El joven rico no captó lo que le quería enseñar el Señor, porque su pensamiento o sentimientos demostraba que amaba más la riqueza que a Dios. Ni se acordó del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Jesús puso a prueba al joven rico en su punto más débil, su riqueza. Él no estaba dispuesto a poner a Cristo por encima de sus posesiones. Cuando amamos a alguien, somos capaces de dar nuestra vida. Y Dios lo que nos pide es ponerle a Él en primer lugar en nuestro corazón. Pregunto, ¿estoy dispuesta a dejarlo todo por seguirlo a Jesús? Si amo de verdad al Señor, debo estar dispuesta a abandonar cualquier cosa que pida Cristo. La consagración a Él no puede ser nada menos. En Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ninguno puede servir a dos señores, en Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No debiéramos llegar al extremo de fascinarnos tanto por nuestras posesiones al grado que seamos sus esclavos. El joven rico se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones, en el versículo 22. La perspectiva de despojarse de sus grandes posesiones fue tan penosa que no logró descubrir la meta que buscaba. Jesús nos está llamando a tomar decisiones que nos permita vivir tranquilamente con lo que tengamos, porque hemos elegido lo que es eterno y duradero. Amén. Seguimos con las series sobre el joven rico. Ahora vamos a leer en Marcos 10, del 17 al 31,
y yo lo he puesto por título Quitar el obstáculo. Marcos nos muestra al joven rico humillándose ante el Señor, preguntándole: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Creemos generalmente que somos salvos de ser condenados por nuestras buenas obras. Y el Señor, como el buen maestro, lo va llevando a entender que si el amor a Dios, que si el amor de Dios está en su corazón, podrá amar a Dios y a su prójimo. Y de estos dos mandamientos, que son principales, vienen todos los demás mandamientos. También debemos profundizar el significado de cada pecado. El adulterio abarca muchas formas y también sus consecuencias. El matar puede ser física como espiritual. No hurtar, es decir, no quedarse con nada que pertenezca a otro, sea dinero u otras cosas. Incluso la honra. No decir falso testimonio es igual a mentir. En Apocalipsis 21:8 nos enseña el destino eterno de los mentirosos. No defraudes. Puede ser que se haya dado en representación al 10º mandamiento tocante a la codicia. Y en el versículo 20 nos dice en el versículo 20 de Marcos 10, dice: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Podía ser verdad lo que el joven creía, pero su justicia era una obediencia externa, como la de los escribas y fariseos. Y en el versículo 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Jesús mirándole le amó, dice, ¿no? Jesús reconoció sin duda la sinceridad del hombre en su búsqueda de algo que satisfaciera su necesidad espiritual. Vio las posibilidades potenciales que en este recto y joven líder se encerraban. Y entonces puso el dedo en la llaga, su devoción a su riqueza más que a Dios. Ahí residía dice, una cosa te falta. Para seguir a Jesús tendría que eliminar el obstáculo, su amor al dinero. No eran las obras de caridad las que pudieran abrir las puertas a la vida eterna, era identificarse con Cristo. El Señor no niega a nadie la posibilidad de la salvación, simplemente dijo que era difícil, porque en 1 Timoteo 6:10 dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en el versículo 25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La palabra que se traduce por aguja se refiere específicamente a la aguja de coser. Además, no hablaba Jesús de lo que el hombre considera posible, sino de lo que parece imposible. Desde el punto de vista humano es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja de coser. Pero para Dios nada es imposible. Dios nos confronta con otra verdad. Todo lo que hagamos para el Señor testificará de nuestro primer amor, es decir, nuestro amor al Señor. Como dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Podemos entender que cuando lo ponemos al Señor en primer lugar, Él derramará múltiples bendiciones espirituales sobre quienes con sacrificio le siguen. Amén.